Buenas tardes. ¿Alguna vez se preguntaron qué tan malo fue Concord para la industria del videojuego? ¿Fue acaso peor que E.T., el juego de Atari 2600 que salió en la crisis del videojuego? Hablemos un poco del tema. Me presento, soy Crescendo. Empecemos. ¿Qué tienen en común estos videojuegos? Son proyectos en los que se invirtieron grandes cantidades de dinero. Tuvieron grandes expectativas con las ventas y el mercado, sin embargo, fracasaron. Empecemos por E.T. Dado el exitoso lanzamiento de la película de E.T. de Steven Spielberg en 1982, Atari negociaría por los derechos para el videojuego en julio de 1982. Adquirir los derechos no sería nada económico. Atari, líder de la industria de videojuegos en aquella época, pagaría una cantidad entre 20 a 25 millones de dólares. Una cantidad récord. Atari tendría planeado lanzar el videojuego para Atari 2600 en épocas navideñas de 1982. El tiempo de desarrollo sería uno de los más cortos en la industria. Tan solo 5 semanas para programar un juego de Atari y sería desarrollado por una sola persona. Así es. Atari dejaría este proyecto a una sola persona y con tiempo límite. Para tener a tiempo un juego que salvaría su empresa. O eso es lo que esperaban. Apostarían todo al aliencito. E.T., el extraterrestre, que era extremadamente popular ese año, sin importar la calidad del juego, tendría ventas millonarias. Trabajo que estuvo a cargo de Howard Scott Warsaw. Logró terminar en 5 semanas el videojuego de Atari para la consola 2600 y listo para Navidades de ese año. Fecha importante por las ventas que tendría. Tuvo un terrible recibimiento. A pesar de esta mala recepción, se lograron vender 1,5 millones de cartuchos. Una cantidad impresionante para la época, pero no estaba dentro de lo que Atari pronosticaba vender. Se fabricarían 4 millones de cartuchos que no lograría vender. Acumularía una pérdida de 536 millones de dólares y enterraría luego los cartuchos en un vertedero en Nuevo México. Más o menos este fue el resumen de la producción del videojuego E.T. para Atari 2600. Ahora, ¿cómo es el caso de Concord? Muy resumido, el presupuesto para Concord fue de 400 millones de dólares y tardaría 8 años en desarrollo. La extinta Firewalk Studios, fundada en 2018, duraría unos 6 años hasta su cierre por parte de Sony. Si bien las fechas no concuerdan, esto puede ser a que aún no estaba establecido oficialmente el estudio o que empezó desde su concepto 2 años antes de que se lograra establecer un estudio. Este juego contaría con 25.000 copias vendidas. Un recibimiento positivo por parte de medios de videojuego, calificándolo como positivo. Por otro lado, los jugadores lo calificarían negativamente por unas polémicas. La cantidad de jugadores online sería pobre. En este año llegaría a menos de 700 personas en su punto más alto, según la experiencia de personas que pudieron jugarlo en su momento. El gameplay no era malo. Lo que disgustaba del juego era el diseño de personajes. El hecho de que sea un juego de $40, compitiendo con juegos free to play más populares y más polémicas, claro. Ahora bien, Concord y Atari se diferencian. En el gameplay, el juego de Atari es muy malo y confuso. Hablaremos de esto pronto, y el gameplay de Concord era bueno, podríamos decir a la altura de la competencia como Paladins y Overwatch. En cuanto a las ventas, el juego de Atari vendió 1,5 millones. Pero esperaban vender más y produjeron más cartuchos de los que podían vender. Fabricaron 4 millones de cartuchos que no lograron vender y los enterraron. Y causó más pérdidas a Atari. Ahora el caso de Concord es peor aún que el caso anterior. Luego del pésimo lanzamiento y la baja cantidad de jugadores, cerraron servidores y empezaron con las devoluciones en Steam y PlayStation. Esto luego causaría el cierre de su estudio. La recepción. En cuanto a la recepción, Atari tuvo mala recepción por su jugabilidad, lo principal en un juego. El caso de Concord es una opinión mixta. La prensa de videojuego calificó positivamente, caso de IGN, que lo calificó con un 7.
Sin embargo, al público le disgustó por algunos temas polémicos. Ingresar a un género saturado y free-to-play jugó en su contra. Y no lograría atraer a su público meta. ¿Cuáles fueron sus errores? En el caso de Atari podemos afirmar que no contrataron a más de una persona para desarrollar un juego que tenían planeado para Navidad y un tiempo de desarrollo de 5 semanas. La calidad del juego final. Y finalmente el pronóstico surrealista de ventas que esperaba Atari obtener con el juego. Vender más de 4 millones de copias. En el caso de Concord, los errores que cometieron vas por la mala gestión de Sony con sus proyectos, es decir, su plan de contar con varios juegos como servicio, un estudio de mercado al cual estaban dirigidos, como ser los Zero Shooter y su competencia Free to Play. Lanzar un juego de pago en este género es muy arriesgado. Dentro de este punto podemos mencionar también el diseño del juego y sus personajes, el alto presupuesto de 400 millones, el tiempo de desarrollo 8 años. Trabajadores. En el caso de Concord, más de 200 personas estuvieron trabajando en Firewalk Studios y Concord. Y otras personas también colaboraron. En YouTube hay un video con 1 hora de créditos. Una gran cantidad de personas. Mientras que Atari designó a Howard Scott que realice el juego en 5 semanas. Una gran diferencia, la verdad. ¿Cuáles fueron las causas de estas decisiones? El juego de ET para Atari 2600 sembró el descontento con los videojuegos de Atari, juegos que no contaban con buena calidad, ports como Pac-Man que eran inferiores a su versión de arcade. Las pérdidas ocasionarían que Atari se vendiera por partes en 1984. Luego llegaría Nintendo para quitar el liderazgo a Atari en esta industria. En el caso de Concord, fracasaría en ventas, la bajísima aceptación del público causaría el cierre de su estudio Firewalk. Con 42 años de diferencia entre un juego de Atari 2600 y otro de PlayStation 5. Son juegos que pretendían revolucionar el mercado, en caso de Atari con ET y Pac-Man, y PlayStation con su juego como servicio del género Hero Shooter. A veces crees tener la gallina de los huevos de oro, pero sin embargo es una gallina normal. Entonces, ¿qué tan malo fue Concord para la industria del videojuego? Concord fue otro gran fracaso, pero no tuvo una gran relevancia. Destaco tampoco que solo se la recuerda por todo lo malo que se encontraba en este juego. El diseño, las polémicas, la poca comunidad que tenía, se olvidó muy rápido y otros juegos llamaron más la atención, como Black Myth Wukong. ¿Fue acaso peor que ET? El juego de Atari 2600 que salió en la crisis del videojuego. Concord tuvo peores ventas que ET. Pero no fue peor que este juego. Contaba con gameplay bueno y entendible. Eso dicen. Sin embargo, podemos afirmar que Concord es un gran fracaso olvidable, mientras que el juego de ET de Atari 2600 será siempre recordado como el peor juego y causante de la crisis del videojuego. Es parte de la historia de los videojuegos. En fin, me despido. Adiós. Suscríbanse.